tu pecho, por favor. No te fijes en aquellos sinvergüenzas, cada uno dará cuenta del talento que les di. No te fijes en aquellos sinvergüenzas, cada uno dará cuenta del talento que les di. Pero tú sigue adelante, no te apartes, nunca te apartes. El premio que te espera es grande, sigue luchando tú, no seas cobarde. El premio que te espera es grande, sigue luchando tú. No seas cobarde. Hola, 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 muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto saludarlos a toda la radio audiencia de la KCKN 1330M, 94.7 FM estéreo. Estamos en este momento transmitiendo en vivo desde la ciudad de Monaghan, Texas, USA. Un saludo a mi esposa que está aquí a mi lado, un saludo a toda la iglesia del Cordero de Dios. Amén. Sin distingo de denominación, sin distingo de iglesia, sin distingo de pastor, sin distingo de ministerio, les mandamos un fuerte abrazo y qué gusto estar con ustedes. Amén. En esta tarde. Son las 7 de la noche, bueno, digámoslo así, en algunas naciones del mundo que nos ven por el Facebook Live. Aquí todavía está el sol. Amén. Está el sol, más o menos tipo 9 de la noche. En esta parte de los Estados Unidos el sol se está ocultando. Pero por ahora todavía lo tenemos, aunque tenemos una tarde fresca. Nubladito. Un poquito nublado. Ha caído una lluvia espectacular. Aquí es algo extraño, ¿saben? Cuando llueve. Algo que me sorprendía el día de ayer, que estábamos celebrando el Día de la Independencia en los Estados Unidos. Amén. Y tuve una experiencia espectacular y voy antes de entrar en el tema de hoy, quiero comentársela. Y es que en Colombia, en mi nación, cuando llueve, dice llover, pero como decimos nosotros, a cántaros y eso nos cansa. En algunas naciones de Latinoamérica, tanta agua, tanta lluvia, no es de nuestro gusto cuando llueve porque es demasiada el agua que cae, es tremendo. Y mi esposa ayer estaba feliz porque estaba lloviendo y me sorprendió porque llegó y me dijo, ándale, ándale, vámonos a dar una vuelta que está lloviendo y a mí me fascina cuando llueve. Y parecía una niña chiquita manejando la troca y bueno, no caminando, andando en la troca por Monaghan y en diferentes partes y viendo cómo caía el agua. Pues, algunos dirán, pero ¿qué tontería es esta? No, no es ninguna tontería. Es que aquí no llueve casi, es raro que llueva. Y cuando llueve es algo espectacular para los habitantes de esta zona, ¿no? Amén. Así es. Porque estamos en desiertos, estamos en un desierto, estamos en temperaturas elevadas y cuando cae el agua aquí para los habitantes de esta zona es espectacular cuando llueve. Amén, amén, amén. Así es. Yo ayer estaba, ¿verdad? Feliz, ahorita también, y contenta, ¿verdad? Porque a mí me encanta el agua. Y me recuerdo ahorita, estoy mirando ahí a la hermana Carla Frías, ¿se pide? Farías. Farías. Ella es de Washington State. No, ¿dónde está? Pero para allá llueve mucho. Y me había invitado, ¿verdad?, a ir para allá y dije yo, wow, uno de estos días voy a tener que ir y allá llueve bastante. Entonces ella que está escuchando nos dirá, ay, loquita esta hermana. Pero acá es tremendo. Es como recién yo llegué acá a los Estados Unidos, un día me llevaron, para mi cumpleaños. Amén. Me llevaron a una zona que se llama las montañas de arena, ¿es que es? Ajá. ¿Sí? Es un parque especial donde es arena. Y acá, cuando el viento sopla, que es muy seguido por el tema de que se forman tornados y todas esas cosas,
arrastra ¿cómo se llama eso que se hacen como bolitas de palitos que son secos, que andan por las calles? Pues aquí se llaman tumbleweeds, no sé cómo se llaman, las ruedas esas secas. Sí, ruedas secas, y para mí pues es espectacular porque yo vengo de otra latitud donde no se ve esto, y mi esposa también me decía, pero ¿cómo se va a poner feliz de ver una cosa tan fea? Pues Lo mismo pasaba el día de ayer. Es increíble cómo la diferencia, ¿verdad? De una parte a otra. Han venido muchas gentes, ¿verdad? Que quieren mirar las tumbleweeds y todo esto que para nosotros es algo tan normal. Pero como decías tú ahorita, ¿verdad? La agua. Para ti la agua es algo que hasta choca, ¿verdad? En el tiempo donde estás tú allá, donde vives. Pero para aquí, para nosotros, para mí, a mí me encanta el agua, me gusta. Y como ayer, ¿verdad? Pues sí, nos salimos y nos fuimos a dar la vuelta. Y me gusta estar viajando cuando está cayendo el agua. Así es que, pues, bendecidos, ¿verdad? Porque es ahora el tercer día de todo el año que nos llueve. Y pues estamos felices y contentos. Y gracias al Señor, ¿verdad? Que nos mandó esta agüita. Porque Dios sabe que la tierra lo necesita. Bien, vamos a seguir con un tema espectacular que venimos ya hace que son 4 intervenciones que venimos con un tema espectacular en un panorama bíblico. Algunos se preguntarán, ¿y la hermana Yoli qué pasó? Que no está hoy con nosotros. Está como siempre, cada vez que ella sale de los Estados Unidos, va hacia Coahuila, México. Está la iglesia también allí. Se está formando, se está trabajando, y ella va a cumplir una labor ministerial muy hermosa, espectacular, donde llevan comida, llevan juguetes, llevan ropita para la gente necesitada, y el alimento espiritual que no puede faltar, la bendita palabra de Dios. Entonces, mientras está aquí en la emisora, ella la dirige, está al lado de nosotros, está colaborando, pero ella allá es la predicadora, es la mujer de fe, es la guerrera que lleva la palabra de Dios en toda esta zona. Entonces le damos un saludo porque no estoy seguro si hasta allá llega la señal de la emisora, pero si nos está escuchando, le extrañamos, le queremos mucho, le apreciamos, y aquí está como siempre en su lugar, le amamos. Amén, amén. Dios la bendiga donde quiera que ella se encuentre, ¿verdad? Ella y a su esposo, que son de grande bendición para este ministerio, y pues ella siempre ha estado enfrente, ¿verdad? De todo esto, y le damos las gracias al Señor por ella, porque como decía, es una mujer, una guerrera de oración, una guerrera en las cosas del Señor. Todo el que la conoce, ¿verdad? Sabe quién es ella, y pues mis respetos para ella. Bueno, vamos a seguir con el tema. Estamos hablando de un tema que es espectacular. Amén. ¿Quién es Dios? Según la Biblia. ¿Quién es Dios según la Biblia? ¿Qué tema tan tremendo? Alguien me preguntaba, me decía, pastor, ¿pero por qué está hablando de quién es Dios? Y estamos hablando de quién es Dios. Someone was asking me, who is God? What a tremendous subject. Por una simple y sencilla razón. We are speaking about God for a simple reason. Mucha gente habla de Dios. And many people speak about God. Y saben que se escribe con D mayúscula la primera letra. And they know that it is spelled with the letter G, the first letter of God. Pero es increíble, aún para estos tiempos, que muchos no saben quién es Dios. But it's incredible that so many people still don't know by this time who God really is. Hay muchos que simplemente hablan lo que han sido enseñados en sus iglesias. And many speak of what they've learned in their churches. Y simplemente se refieren a Dios como un ser espiritual que está en los cielos. They simply refer to God as a God that is in heaven. Y quienes no caminan en la doctrina de la unicidad, and the ones that do not walk in the doctrine of the oneness, tienen muy claro que es el Padre Celestial. They have it very clear that it is the celestial Father. Pero para de contar, no saben nada más. But that's as much as they know. They don't know anything else. Entonces, cuando miramos un panorama bíblico, So when we go to a biblical panoramic, encontramos que en el Antiguo Testamento we find that in the Old Testament, aparece un nombre que todo el mundo lo conoce. There's a name that everybody knows. Y le denominan en todas las Biblias Jehová o Jehová. And they denominate his name as Jehovah or
Jehovah. Pero muchos no saben de dónde salió ese nombre o ese término Jehová. But many do not know where that name or that term of his name, Jehovah. Y muchos no se preocupan por investigar o estudiar sobre el tema. And many don't want to study that subject. Y hay una confusión tremenda And there's a tremendous confusion donde muchos han determinado, escuche lo que estoy diciendo, muchos han determinado where many have determined que Cristo es Dios that Christ is God. y no hallan la diferencia entre el Padre y el Hijo. They don't find the difference between the Father and the Son. Por eso es necesario que vayamos a las Sagradas Escrituras, That is why it's so important to go to the scriptures, que estudiemos ese término o esa palabra Dios. to study that term or that word, God. ¿Por qué en el Nuevo Testamento no aparece el nombrado Jehová? How come in the New Testament it doesn't show the name Jehovah? Y viene otra pregunta más fuerte. And there's a stronger question. ¿Por qué el nombre Yahweh que menciona el pueblo hebreo How come the name Yahweh, which the people from the Hebrew people mention, solamente una sola vez es mencionado en todas las Biblias? has only been mentioned one time only, in all of the Bibles? Y lo repito, aparece en Éxodo capítulo 3, verso 15. And I repeat, it appears in Exodus 3:15. Y usted lo puede corroborar en su Biblia, And you can look it up in your Bible. que después de la palabra Jehová aparece un número 1 muy pequeñito. That after the word Jehovah, there's a small number 1. Por favor, vaya a su Biblia y ábrala. Please go to your Bible and open it. Y va a notar que en la parte de abajo de la hoja And you're going to see that in the bottom of the page, aparece una raya there is a line. Y debajo aparece la explicación. And right underneath it, you can see the explanation. Y dice que el verdadero nombre de él es Yahweh. And it says that his true name is Yahweh. Y dice el por qué le pusieron Jehová, por qué lo cambiaron. And it says why they changed his name. Y resulta que esto es algo que la gente no nota. And as a result, this is something that most people do not note this or see this. Como también hay muchos que se han salido del cristianismo Like there's many that have come out of the Christianity y han entrado en raíces hebreas. and they have come to study the Hebrew roots, Pero no sabían que la misma Biblia habla de Yahweh. but they did not know that the Bible itself spoke about Yahweh, Y le pusieron Jehová. and they gave him the name Jehovah. Pero en el Nuevo Testamento no aparece ni Yahweh ni Jehová. But in the New Testament, it doesn't appear to be Yahweh or Jehovah. Aparece la palabra Dios y aparece también la palabra Jesucristo. The word God and the word Jesus Christ Apare- appears. aparece la palabra unigénito, And the word único hijo, the only begotten Son, y aparece la palabra hijo de Dios. and the word Son of God. Entonces, cuando vemos la palabra Dios, So when we see the word God, tenemos que leer muy bien we must read very carefully a qué ser se está refiriendo. as to what being is he referring to. Y tiene que quedar claro And it si, has to be very clear si cuando menciona la palabra Dios, la Biblia en el Nuevo Testamento, that if when the word God is mentioned in the Bible, in the New Testament, se está refiriendo a Cristo o al Padre Celestial. if it's referring to Christ or the Celestial Father. Y sin dejar de decir que Cristo es Dios también. And without speaking about Christ being God as well, Porque es el Hijo del Dios viviente. because he's the Son of the living God, Tiene la esencia de la divinidad. which he has the essence of the divine Hay, God. hay que dejar claro que en todo el Nuevo Testamento
we must leave it very clear that in the whole New Testament, cuando Cristo hablaba de Dios Padre, when God spoke, when Christ spoke about the God the Father, aún el apóstol Pedro en los Hechos menciona a Dios Padre o Padre de Cristo. even the Apostle Peter mentioned God the Father or Christ. Aún el apóstol Pablo habla del Dios omnipotente. And he even speaks about the omnipotent God. Y cuando usted analiza el contexto y en un panorama bíblico, And when you analyze the context in a biblical panoramic, usted encuentra que no están hablando de Cristo, you will find that they are not speaking about Christ, sino que están hablando del anciano de días, but they are speaking about the Ancient of Days, el que está sentado en el trono, he that is sitting in the throne, Yahweh, Yahweh, llamado por los romanos y los romanos como Jehová. called by the Roman people as Jehovah. ¿Sabía usted que la palabra Dios Did you know that the word God tiene un origen griego? has a Greek origin? Y cuando quitaron el nombre verdadero de él, And when they took out the true name of him, cuando Ptolomeo II mandó traducir los libros sagrados del pueblo de Israel, when Ptolemy II mandó qué? traducir los libros He sagrados, sent to translate the Holy Scriptures, el cual era la Torá, which was the Torah, que son los 5 primeros libros que tiene usted en su Biblia, el Pentateuco. which are the 5 first books in the Bible, which is the Pentateuch, Génesis, Éxodo, Levítico, Genesis, Exodus, and Leviticus, Números y Deuteronomio. Numbers, and Deuteronomy. Esa es la Torá. That's the Torah. Entonces no se asuste cuando alguien le hable a usted de la Torá, So don't get scared when someone speaks to you about the Torah. porque son los libros mosaicos, Those are the Mosaic books, donde está la voluntad del Padre Celestial. where the will of the Celestial Father is. Y lamentablemente la iglesia no conoce la voluntad del Padre Celestial. And sadly, the people don't know the will of the Celestial Father. Así como no conocían cuál es el verdadero nombre del Dios omnipotente. Just like they didn't know who the true omnipotent God was. Porque en el Nuevo Testamento lo cambiaron por la palabra Dios, que es griega. Because in the New Testament, they changed it by that Greek name or that Greek word. Entonces ya hemos visto en 3 programas anteriores So we have seen in the last 3 programs quién es Dios who God is y quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. and who is the King of Kings and God of God. Quién es el Padre, Who is the Father? qué fue lo que ordenó el Padre What was it that he ordered? y cómo Cristo, según Daniel capítulo 7, verso 13 y 14, And how Christ, according to Daniel, ¿en qué era? En Daniel Daniel capítulo 7, verso 13 y 14, Daniel 7, 13 and 14. le hicieron acercarse al trono del anciano de días They made him to get close to the throne of the Ancient of Days. y le dieron poder, dominio y autoridad. And they gave him power and authority. El Salmo capítulo 2 dice que Dios lo nombró su hijo, In Psalms 2, it says that he named him his son. aquel arcángel o ángel denominado ángel de Jehová, That angel or archangel denominated as the angel of God. el que se le Jehovah. apareció a Abraham, Isaac y Jacob, That same angel that appeared to Abraham, Isaac, and Jacob. aquel que estuvo en el Edén con Adán, The same one that was in Eden with Adán, Adán, sorry. y aquel que estuvo en el monte con Moisés en nombre del Eterno. And he that was with Moses estuvo con Moisés En nombre del Eterno. in the name of the Eternal. the Y la Eternal Biblia God. lo denomina aquel con semejanza de hijo de hombre. And the Bible denominates him as he with the image of man, Que se hizo hombre and became man, y estuvo entre and nosotros he was within us, y subió a la cruz del Calvario por ti y por mí.
And he went up to Calvary for you and for me. Y descendió de la cruz del Calvario And he descended from the cross. y bajó a las profundidades del abismo And he went to the deeps of the hell. y le quitó el poderío a la muerte. And he took away the power he took away death. Y tomó las llaves de la mente a Satanás y las huestes de maldad. And he exhibited himself publicly, públicamente, A las huestes de maldad, to the realms, to the demons, a Satanás, Satan, a los principados the principalities, y a las and potestades, the potestades, dándonos libertad giving us that liberty, a ti y a mí. you and I. Y le conocemos con el nombre And we know him with the name, greco-romano, the Greek Roman, de Roman Grecia y de Roma, of Greece and Rome, cuyo nombre es Jesucristo. which name is Jesus Christ. Y en hebreo, And in Hebrew, por muchos años le dijeron Joshua, for many years they called him Joshua. pero los estudios dicen que no es Joshua, porque Joshua es Josué salva. But it is not Joshua, because the name is Jesus. Josué, no or- Jesus, no, Josué salva. Joseph. Joseph salva, es lo que dice Joshua. That's what Joshua interprets. Y se ha determinado que su nombre correcto And it has been determined that his true name en hebreo, in Hebrew, a aquel que conocemos como Jesucristo, he that we know is Jesus Christ, es Yahshua, it's Joshua con doble H, Yahshua. with a double H. Fíjese que el nombre del Padre Celestial es Yahweh, And the name of the celestial Father is Yahweh. Y-W-H, Y-H-W-H, YHWH. doble H lleva. It's got two H's. Y Yahshua And Joshua, lleva también la doble H, it also has the double H. que indica que tiene la esencia de su Padre. And it indicates that he has the essence of his Father. Por eso el apóstol Pablo dijo allá en Colosenses That's why the apostle Paul said in Colossians que Él es la imagen del Dios viviente, that he is the image of the living God, tu Salvador, your Savior, mi Salvador, my Savior, tu Redentor, your Redeemer, mi my Redentor, Redemptor, y a su nombre gloria. and his name glory. Y saben algo importante, And you know something very important que la Biblia muestra that the Bible demonstrates en el Antiguo Testamento, in the Old Testament. y hoy le voy a pedir que saque su Biblia, And today I'm going to ask you to bring your Bibles out. porque vamos a ver cuántas veces el Padre Celestial habló sobre su Hijo. And we're going to see how many times the celestial Father spoke about his son, or Que over no, his son. que no solamente fue en el libro de Isaías. And it wasn't only in the book of Isaiah. Todo el Antiguo Testamento All of the Old Testament, estaba la promesa de que enviaría a su Hijo. the promise of him sending his son was there. Y vamos a ver las citas bíblicas del cumplimiento And we're going to see the biblical text of the compliances de esta palabra. of this word. Por eso jamás And that is why podemos aceptar como una verdad we should never accept as a truth la teología the theology de la unicidad, of the oneness, donde erróneamente where ironically interpretan un verso en San Juan 14:8, they interpret a verse in John 8, donde el apóstol Felipe le dice a Cristo, where the apostle Philip tell Christ, muéstranos al Padre show us the Father, y te creeremos. and we will believe you. Y él le dijo, And he said, tanto tiempo con vosotros, so much time with Felipe, you, Philip, y aún no me habéis conocido, and you still do not know me. pero si siguen viendo el resto de los versos, But if you keep on seeing the rest of the verses, Cristo lo aclara muy bien. Christ clarifies it very well. Es muy claro en decirlo. And he's very clear
when he says que it, Él no es el Padre Celestial, that he is not the celestial Father, que Él es el Hijo, that he is the Son, pero que su esencia But es that- la del Padre. but that his essence is his Father's. Y Él mismo dice que el Padre está en Él And he himself says that his Father is within him y que Él está en el Padre. and that he is within the Father. Y cuando haces un análisis bíblico, And when you make that biblical analysis, encuentras que a Cristo you find that Christ, el Padre le dio toda la autoridad. the Father gave him all of the authority. Y lo vimos en Apocalipsis capítulo 5, And we saw this in Revelations 5, cómo Cristo se ganó el derecho how Christ won that right. cuando tomó el rollo con los 7 sellos de la mano del Padre When he Celestial. took that scroll from the celestial Father. Y el Padre dio la orden de que todo el ejército de los cielos se postrara y lo adorara como si fuera Él mismo. And the Father gave the order for everyone to worship him and bow down unto him, como si él fuera qué? Él mismo. As if he was himself, O sea, como si fuera el Padre Celestial. as if Jesus Christ was Y está the escrito. Father. And it is written, Está escrito. it's written, Y Él and he y su nombre and his name. es el nombre que fue dado al universo entero. And that was the name that was given to the whole universe. Dice allá en Filipenses In Philippians it says que su nombre está dado sobre todo nombre that his name is given unto all names en los cielos, in the heavens, en la tierra in the earth, y debajo de la tierra. and under the earth. Y ante Él, And up unto him, pronúncialo en español, you pronounce it in Spanish, Jesucristo. Jesus Christ, Pronúncialo en inglés, Cristo. and pronounce him in English, Jesus Christ, Pronúncialo en hebreo, Yahshua HaMashiach, and pronounce it in Hebrew, Joshua HaMashiach, que es Jesús el Mesías. which is Jesus the Messiah. Aún las tinieblas Even the darkness, tienen que retroceder en su nombre. they have to step back in his name. ¿Sabe qué dice el libro de Hebreos capítulo 1? You know what Hebrews chapter 1 says? Y lo dijo el apóstol Pablo, que la tenía bien clara, And Apostle Paul said it, that he had it very clear. que a él le dieron un título muy alto, They gave him a very high title porque él decidió apartarse del pecado y la maldad, because he decided to depart from sin and that sinful nature y ser igual a su Padre, and be the same as his Father, tu Dios, your God, mi Dios, my God, Yahweh, Yahweh, conocido como Jehová known as Jehovah de los ejércitos, of the del pueblo de Israel. people of Israel. Amen. Saque su Biblia, por favor. Bring your Bibles out, please. Caliente. Dice la Escritura, The scriptures say, y comienza en el libro de Génesis capítulo 3, verso 15. and it starts in the book of Genesis 3:15. Y muchos conocen esta historia. Genesis 3:15. Capítulo 3, verso 15. Genesis 3:15. Muchos conocen esta historia, Many know this story donde aparece la serpiente antigua, where the ancient serpent appears, donde aparece la mujer where the woman appears, y una promesa tremenda. and a tremendous promise. Y es la primera vez And it's the first time que notamos que el Eterno that we know that the Eternal, habla sobre su Hijo. he speaks about his Son. Y dice la Escritura And the scripture says que el mismo Dios le dijo a la mujer y a la serpiente, that the Lord himself told the serpent, porque le habló a los dos, because he spoke to both, y le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, and he says, I will put pondré enemistad entre ti y la mujer. Génesis 3:15. 3:15, it says, I will put enemy between thee and the woman, Entre tu simiente y la simiente suya. between the seed and her seed. Aquí aparece la primer mención
The first mention appears here de una simiente. of a seed, Y esa simiente tiene nombre. and that seed has a name, Y esa simiente se mostró en el pasado and that seed demonstrated in the past como el ángel de Jehová o el ángel de Yahweh. as the angel of Jehovah or the angel of Yahweh. Y después lo vimos como aquel que tiene semejanza del Hijo del Hombre. And then we later saw him as he that has the image of the Son of Man. Es algo muy tremendo, It's something very tremendous porque aún en la teofanía because even in the Theophania y en las profecías cumplidas, and the prophets, the compliant prophecies, lo conocimos como el Hijo del Dios viviente, we knew him as the Son of the living God, tu Salvador, nuestro Salvador, your Savior, our Savior, el Hijo de Dios. the Son of God. Aparece una historia tremenda en el capítulo 2 de Éxodo. A tremendous story appears in the book of Exodus 2. El rey del mal, el príncipe de este mundo, The king of the bad, which is the prince of this world, pensó que Moisés era el cumplimiento de esta profecía. he thought that Moses was the compliance of this prophecy. Por eso lo quiso matar. That's why he wanted to kill him. Entonces, para que vean cómo interviene el mal tratando de destruir la obra de Dios. So you can see how the bad always wants to destroy the will of the Lord. Y cómo siempre ha querido destruir la semilla, la semilla, la semilla de Dios. And how he always wanted to destroy that seed, the seed of God. Por eso habla de simiente, semilla. That's why it speaks about the seed. Así como ha querido destruir al Señor, semilla que el Señor Jesucristo dejó sobre la tierra. We note how he also wanted to destroy that seed that the Lord Jesus Christ had left over the earth. Y es lo mismo que pasa And it's the same thing that is happening. y ha pasado en toda la historia de la That humanidad. has happened in the story of humanity. Siempre tratando Always trying de destruir to destroy, y que no se cumplan las profecías del Eterno. and he always wants to make sure that the prophecies will not be met. Quiero que vayamos al libro de los Salmos, capítulo 2. Saquen su Biblia, por favor. I want you to go to the book of Psalms. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 2. Psalms 2. Y vamos a empezar a ver cómo él hablaba de la simiente de la mujer. We're going to see how he spoke about the seed of the woman, Y cómo fue su cumplimiento. and how his compliance came to be, Cómo Dios, el Padre Celestial, and how God, the celestial Father, y vuelvo a recordar, and I remind you again, todos hablamos de Dios, we all speak about God, porque un día los griegos y los romanos ratificaron esta palabra, Dios. because one day the Greeks and the Romans rectified this word, God. Pero no deberíamos como cristianos hablar de Dios. But we as Christians should not speak about God. O aclaro, no deberíamos pronunciar la palabra Dios. Or I clarify, we should not use the word God, Porque el Padre Celestial tiene nombre propio. because the celestial Father has his own name, Y el pueblo de Israel ha ratificado toda su vida el nombre del Eterno. and the people of Israel has rectified his true name all of their lives. Y aún en la arqueología y en las excavaciones de las ruinas antiguas, And even in the archaeologies and in the ruins, the ancient ruins, han encontrado las letras de su nombre, YHWH. they have found the letters of his name, which is YHWH. Y vuelvo a recordarlo, Éxodo capítulo 3, verso 15. And I want to remind you again, Exodus 3:15. Léalo por favor. Read it, please. Después de la palabra Jehová, After the word Jehovah, aparece un número 1 chiquitito en todas las Biblias. there is a small number after Jehovah. Por favor, revíselo. Please
Look at this. No se quede solamente escuchándonos. Don't just listen to us. Revise su Biblia. Look at your Bible. Y en la parte de abajo de la hoja, And in the very bottom of the page, aquí le muestro a todos los que me pueden ver por el Facebook Live. I demonstrate everybody that can see us through Facebook Live. Hay una rayita en la parte de abajo. There's a small line at the very bottom. Y debajo de la raya And underneath that line, está la explicación de por qué le pusieron Jehová. the explanation is there as to why they named him Jehovah, Pero que su nombre es Yahweh. but his name is Yahweh. Está en todas las Biblias. It's in all the Bible. Por eso en la traducción que hicieron del Nuevo Testamento, That's why in the translation that they did from the New Testament, para que la humanidad no conociera el verdadero nombre de él, so that humanity did not know his true name of him, of God, cambiaron su nombre verdadero por la palabra Dios. they changed his true name for the word God. Vamos al libro de los Salmos, We're going to the book of Psalms, capítulo 2, del verso 7 al verso 9. Vamos a leerlo. we're going to read from Psalms 2, from 7 to 9. Cómo Dios lo declaró hijo suyo, How God declared him his son. hijo amado. He says, my Lord. Entonces vamos a mirar primero en el Antiguo Testamento We're going to see it first in the Old Testament, cómo el Padre Celestial se refería a Cristo, how the celestial Father referred to him as Christ, y vamos a ver el cumplimiento en el Nuevo Testamento and we'll find the compliance in the New Testament de esta palabra. of his word. Dice la Escritura así. The scripture says, Vamos a leer del verso 7 al verso 9. we're going to start from 7 to 9. Dice en español, Jehová me ha dicho, In Spanish it says, Jehovah has told me, mi hijo eres tú, you are my son. yo te engendré hoy. ¿Dónde está leyendo? Verso 7. Salmo 2, verso 7. I will declare, okay, the Lord has said unto me, you are my son. Mire lo que dice la Escritura. Look at what the scripture says. Y hay mucha gente que no le pone atención a esto. A lot of people do not pay attention to this. Por eso cuando hablamos de la manera que nosotros hablamos, That's why when we speak, the way that we speak, muchos se sorprenden many people are surprised. y piensan que estamos predicando algo distinto. And they think that we are preaching something different. Y no es así. And it's not like that. Estamos predicando la bendita palabra de Dios. We're preaching the word of the Lord. Solamente que la analizamos, The only difference is that we analyze it. la escudriñamos, We seek it. la entendemos And we understand it. y pedimos la revelación al Espíritu And Santo we ask the revelation to the Holy Spirit para comprender la so verdad. that we may be able to understand the truth. David dijo acá, David said over here, estoy hablando del rey David, I'm talking about the King David. dijo que Jehová había dicho, He says that Jehovah had said, y esto era una profecía sobre el Mesías, and this was a prophecy over the Messiah, donde un día Dios le dijo, mi hijo eres tú, where one day the Lord said, you are my son. yo te engendré hoy. I have inherited you. Y algunos toman este salmo personal, And many take this personal. this psalm, desconociendo que se estaba hablando era del Mesías que iba a venir. not knowing that it was speaking about the Messiah that was to come. Y dice el verso 8, And verse 8 says, pídeme y te daré por herencia las naciones, ask me and I will give you as an inheritance the nations, y como posesión tuya los confines de la tierra. and the unnumbered parts of the earth Y- for thy Y possession. fíjate que algunos erróneamente And many, ironically, toman esa porción bíblica para sí mismos en sus oraciones. they take that the biblical portion for their own and Yes. in their prayers. Y es un grave error, And that's a very wrong error, porque esta porción se refería a Jesucristo. because this portion refers to Jesus Christ. Miren lo que dice el verso 9. Look what verse 9 says. Dice, y los quebrantarás con vara de hierro,
And ye shall break them with a rod of iron. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. Y estaba hablando de Jesucristo, And it is speaking about Jesus Christ. cuando le sean entregadas las naciones When all of the nations will be given unto him. y establezca el reino en el milenio. And when he establishes the kingdom in the millennium. Y muchos orando And many are praying se toman esa porción para sí mismos, that erróneamente. portion for themselves, ironically. ¿Sabe dónde fue su cumplimiento de esta palabra? You know where the compliance for this word was? Quiero invitarlo a Mateo capítulo 3, Nuevo Testamento, Mateo capítulo 3, I want to invite you to go to the book of Matthew 3. vamos al verso 17. We're going to the verse 17. Y fue el momento mismo del bautismo del Señor. And that was the moment of the baptism of the Lord. Dice la escritura, The scripture says, por favor búsquela, Mateo 3:17. please look it up. It's Matthew 3:17. Y hubo una voz de los cielos And there was a voice from the heavens que decía, that said, este this es mi Hijo amado, is my beloved Son, en quien tengo complacencia. whom I have compliance in. Entonces fíjese So look at this, que aparece el Padre Celestial y aparece el Hijo. that the celestial Father appears, and so does the Son. Aparece el Padre hablándole al Hijo The Father appears speaking to the Son, públicamente. and it's publicly. Entonces la teología de la unicidad So the theology of the oneness se va al piso. goes to the floor. No es verdadera. It is not true. Porque han dicho que Jesús se manifestó como Padre y luego se manifestó como Hijo y luego se manifestó como Espíritu. Because they have said that Jesus appeared as the Father, and he also appeared as the Son, and then he appeared as the Holy Spirit. Y la Biblia nos está mostrando que el Padre habló a futuro de Él. And the Bible is demonstrating to us that the Father spoke in his name in the future. Y la Biblia muestra cómo esa profecía se cumplió el día del bautismo. And the Bible demonstrates us when it was complied with the day of the baptism. Y el Padre le habló públicamente a Jesús, And the Father spoke to Jesus publicly, ratificándolo el Salmo capítulo 2, versos 7 al 9, rectifying what Psalms 2 from 7 to 9 says, de que Él era su Hijo. that he was his Son. Y viene algo mucho más tremendo. It's something more tremendous. Quiero que se vaya al libro de Hebreos capítulo 1. I want you to go to the book of Hebrews 1. Libro de Hebreos capítulo 1. Acompáñeme por favor en su Biblia. Hebrews 1. If you can please join me in your Bible. Vamos del verso 5 al verso 14. We're going to go from verse 5 to verse 14. Cómo el apóstol Pablo tenía claro que existía el Padre Celestial y existía el Hijo. How the Father had it very clear that the Son, the Father existed and the Son existed. Y que en esa teología de la unicidad And that this theology of the oneness, es una completa mentira. it's a true lie. Miren lo que dice el verso 5 Let's see what verse 5 says. del libro de Hebreos capítulo 1. Hebrews 1, 5. Y comienza con una pregunta. And it starts with a question. Y dice el apóstol Pablo, And the Apostle Paul says, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? and which of the angels did the Lord say, never? Mi hijo eres tú. You are my son. Yo te engendré hoy. I begotten you, or thee. Y otra vez lo ratifica. And again he will be to him the Father. En la segunda parte del verso 5. And it shall be
el Padre Celestial habla otra vez sobre Jesús. The celestial Father speaks again over Jesus, Y el apóstol Pablo lo ratificó. and the Apostle Paul rectifies this, Dice, y está escrito, and it says, "It is written, yo seré a él Padre. I shall be to him Father." Y al comienzo del verso dice la palabra Dios. And at the very beginning of the verse, it says the word God. Fíjese que el Dios omnipotente, Look how the God, the omnipotent God, el anciano de días, the Ancient of Days, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, el Dios de Israel es quien está hablando. the God of Israel is the one that's speaking, Y está diciendo sobre Jesucristo and he is speaking over Jesus Christ, or que él sería a él por Padre. that he would be to him as a father. Y dice, y él me será a mí hijo. And it says, and he will be to me my son. Y el verso 6 dice algo tremendo. And verse says something very tremendous. Dice la escritura, acompáñeme por favor. Please join me. Y otra vez, And again, cuando introduce al primogénito en el mundo, escuche esto, when he brings in the firstborn, ya no dice unigénito, sino primogénito. now he doesn't say the only one, the only begotten, but the firstborn. En el mundo dice, And in the world it says, la Biblia y Pablo dejan claro the Bible and Paul have it very clear, que el Padre Celestial es quien introdujo a Cristo en el mundo. that the celestial Father is the one that introduced Christ to the world. Y dice así, And it says like this, ratificando lo de Apocalipsis capítulo 5. going back to what Apocalypse 5 says, Adórenle todos los ángeles de Yahweh, o Jehová, o el anciano de días, o el Padre Celestial. worship all of the angels, or the celestial Father, or the Father. Dice la escritura, The scripture says, ciertamente surely, de los ángeles dice, of the angels it says, el que hace a sus ángeles espíritus who makes his angels spirits, y a sus ministros llama de fuego. and his ministers a flame of fire. Verso 8, el apóstol Pablo en Hebreos 1 dice, Verse 8, the Apostle Paul, in verse 8, it says que el Padre Celestial dijo esto de su Hijo, that the celestial Father said this about his Son, tu trono, oh Dios. your throne, O God. Fíjese que lo nombró Dios también, Look how he also named him God por el siglo del siglo. for the Verso 8. forever and ever. Cetro de equidad, sigue leyendo, después de siglo. Scripture of righteousness is the Es el of the cetro kingdom. de tu reino. Is the scripture of the kingdom. Verso 9. Verso Verse 9. 9. Dice una gran verdad. It's saying a very, very true. ¿Por qué Cristo fue nombrado Dios también? Why Christ was named God as well. ¿Por qué el Padre Celestial ordenó que se le adorara como si fuera Él mismo? Why the celestial Father made him to be worshipped as if it was himself. Dice el apóstol Pablo en el verso 9. The Apostle Paul says in verse 9, Has amado la justicia you have loved the righteousness y aborrecido la maldad, and hated the ugliness. por lo cual te ungió Dios. Therefore God Escuche lo que dice, es muy claro. has anointed you, Por lo cual te ungió Dios. for which God has anointed you. Dice Pablo, el Dios tuyo, Paul says, your God,
Por eso cuando Pablo se refiere a Dios, siempre dice Dios Padre. That's why when the Father refers to the Son refers to God, it says Father God, Dice con el óleo de alegría. with the anointing Y, of y gladness, viene un secreto tremendo. the oil of gladness. Dice Pablo, más que a tus compañeros. And Paul said, more than your followers. Por eso habla ya no de unigénito, sino primogénito. That's why he doesn't speak about the only one, but the firstborn. Pablo cambió todo el panorama de Juan el apóstol. Paul changed all of the panoramic of John. Cuando en San Juan 3:16 dijo que él era el unigénito. When in John 3:16, he said that he was the only begotten. Y cuando usted entra a mirar todos los libros proféticos, And when you go into looking at all of the prophetic books, encuentra que la palabra unigénito fue dada and you find that the word only begotten was given porque fue el único allá en los cielos because he was the only one in the heavens que amó la justicia como su padre that loved justice like his father, y aborreció la maldad, and he hated the wickedness, haciéndose como su padre, making himself as his dad or his father. santo, Holy, santo, holy, santo, and holy. 3 veces santo, 3 times. igual que holy, su padre. just like his father. Dice el verso 10, tú, oh Señor, And you, Lord, en el principio fundaste la tierra in the beginning, you have the foundation of the earth, y los cielos son obras de tus manos. and the heavens are the works of your hands. Ellos perecerán, They shall perish, mas tú permaneces. but you must remain. Todos los demás se envejecerán And they shall wax old and como una vestidura, under the garment, y como un vestido los envolverás and as a vesture shall y be serán taken, mudados en vida otra vez. and they shall be changed, but they are the same. Pero tú eres el mismo But you are the same, y tus años no acabarán. and your years shall not fail. Y aquí está el cumplimiento del Salmo 2. And this is the compliance of Psalms 2. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? So who of the angels did he say, ever, never, Siéntate a mi diestra sit to my right, hasta que ponga a tus enemigos until I put, or I make thine enemies por estrados de tus pies. thy footstool? ¿No son todos espíritus ministradores? Aren't this all spirits, ministered spirits? La Biblia es clara. Amen. The Y Bible is está very el clear. Padre y Pablo lo ratificó. And the Bible is very clear, and there's the Father, and Paul rectified it. Lo que habla Daniel capítulo 7 versos 13 y 14. What Daniel speaks about in Daniel, ¿qué era Daniel 13 y 14? 7 versos Daniel 13 y 14. 7, 13 and 14. Lo que habla Apocalipsis capítulo 5. And what Revelations 5 speaks. Está ratificado y muy bien explicado It is very well explained por el apóstol Pablo by the apostle en el Paul libro de Hebreos in the book of Hebrew, capítulo 1. Hebrew 1. Vamos a otra profecía sobre el Mesías. We are going to another prophecy over the Messiah. Salmo 8 verso 6. Psalms 8, verse 6. Salmo capítulo 8 verso 6. Psalms 8, 6. Búsquelo por favor en su Biblia. Look it up in your Bible, please. Dice la escritura, The scripture says, le hiciste señorear, versos 5 y 6. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles. 8, 5 y 6. 5 y 6. 5 and 6 of ahorita mal, espera. Salmo capítulo 8 versos 5 y 6. Psalms 8. Vamos. Psalms 8. Le has hecho poco menor que los ángeles.
who has made him little lower than the angels, porque lo hizo un hombre, because a man made him al Hijo de Dios. the Son of God. Dice la Escritura, The scripture says, y le hiciste señorear. and you made him to Verso have 6. honor Sobre la obra de tus manos. over the works of thy hands. Todo lo pusiste debajo de sus pies. You have put everything under Y his esta es feet. otra profecía sobre Cristo. This is another prophecy over Christ. Y este cumplimiento And this compliance, lo vamos a ver en el libro de Hebreos. Vamos al libro de we're Hebreos, going to see it in the book of capítulo 2, Hebrew 2, verso 8. Hebrew 2:8. Libro de Hebreos, Hebrew 2, capítulo 2, verso 8. 2:8 of Hebrew. Dice la Escritura, The scripture says, y lo ratifica el apóstol Pablo. and the Apostle Paul rectifies it. Y si usted mira el contexto, están hablando de Cristo. And if you see the context, you can see that they are speaking about Christ. Desde el verso 7 repite lo que David dijo. From verse 7, it talks about what David said. Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Hebreos 2:8. 2:7. Perdón, 2:7. You have made him a little lower than the angels. Le coronaste de gloria y de honra. You crowned him with glory and honor. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. And you set him over the works of your hands. Verso 8. Verse 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. You have put all things in subjection under his feet. Oh Santo, te amamos. Verso Oh, 9. we love you. Pero vemos a aquel que fue hecho But we see him that was made un poco menor que los ángeles. a little lower than the angels. Dice el apóstol Pablo a Jesús, And the Apostle Paul is saying it to Jesus. o Yahshua, como es su nombre en hebreo, Joshua, as his name is in Hebrew. coronado de gloria y de honra, He was crowned with honor and glory a causa del padecimiento de la muerte, at the grace of God, para que por la gracia de Dios should taste death gustase, every man. gustase la muerte por todos nosotros. The death for every man. Tremendo. Vamos al Salmo capítulo 16, verso 10. Now we're going to Psalms. Yes, Salmo capítulo 16, Psalm 16. verso 10. Psalm 16:10. Y allí la escritura dice The scripture says que Él resucitaría de entre los muertos. that he would resurrect within the dead. Vamos a leerlo. We're going to read it. Psalm Dice la escritura, 16. The scripture says, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Verso 10, perdón. 16, yes? Sí. Thou shalt not leave my soul, Dice la escritura, porque no dejarás for you shall not leave mi alma en el Seol. Verso 10. thou shalt not leave my soul in hell, Ni permitirás que tu santo vea corrupción. neither will thy suffer thine holy one. Ve las profecías que el Padre dio también sobre su Hijo. You see the prophecies that the Father also gave over his Son. Y esto tuvo cumplimiento en Marcos capítulo 16. Vamos al Nuevo Testamento. Libro de Marcos capítulo 16, versos 6 y 7. We go to Mark 16 verso 16. Marcos capítulo 16, Mark 16, versos 6 y 7. 6 and 7. Dice la escritura y habla de la resurrección. The scripture says, and it's speaking about resurrection. Dice que más él le dijo, hablando Jesús, And he says that he told him, Jesus, cuando se encontró las mujeres que fueron al sepulcro, when he saw the women that went to the
tomb. No os asustéis. Do not be afraid. Buscáis a Jesús Nazareno, You are looking for Jesus, the Nazarene, el que fue crucificado. which was crucified, Y aquí hay una gran noticia. and there is a great news. Le respondió y dijo, ha resucitado. He is risen. No está aquí. He's not here. Mirad el lugar donde le pusieron. Behold the place where they had him. Pero id y decid a sus discípulos But go and tell the disciples y a Pedro and Peter que él va delante de vosotros a Galilea. that he's going before us into Galilee. Allí le veréis como os dijo. There you shall see him, as he said. Oh Santo. Ven cómo el Padre Celestial hablaba de su Hijo y cuál fue el cumplimiento. You see how the celestial Father spoke about his Son. Volvamos al libro de Salmos capítulo 22. We go back to Psalms 22. Salmos capítulo 22. Psalms 22, Verso 7 y 8. verse 7 and 8. Está la promesa de que Él sería escarnecido The promise of him being y humillado. humiliated. Salmo 22, verso Psalms 7 y 8. Dice la 7 and escritura, 8. The scriptures say, todos los que me ven me escarnecen, how they had seen me left me to scorn. estiran la boca, They shoot out the lips. menean la cabeza diciendo, They shake their heads, saying, se encomendó al Eterno, líbrele Él, he trusted on the Lord, therefore we deliver him. sálvele, Let him deliver him, puesto que en Él se complacía. seeing he delighted in him. Y ese cumplimiento lo vemos en el libro de Lucas capítulo 23. And that compliance, you see it in Luke, Evangelista de Lucas capítulo 23, Luke 23, verso 35. Luke 23, 35. Dice la escritura, The scripture says, verso 34, vamos a leer desde el 34. verse 34. Y Jesús decía, Padre, Padre, And Jesus said, Father, perdónalos porque no saben lo que hacen. forgive them, for they do not know what they do. Y repartieron entre sí sus vestidos, They parted his garments echando suertes. and cast lots. Y el pueblo estaba mirando, And the people shooted behind him. y aún los gobernantes se burlaban de él, And the rulers also with him derided him, diciendo, a otros salvó, saying, he saved others. sálvese a sí mismo, Let him save himself. si este es el Cristo, If he be Christ, el escogido de the Dios. chosen of God. El verso 36 dice que los soldados también le escarnecían. Verse 36 also says that the soldiers also mocked him. Ve cómo el Padre habló en el pasado, en la antigüedad, y se cumplió en el Nuevo. You see how the Father spoke in the Old Testament, and it was complied in the New. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 22, verso 16. We're going back to the Psalms 22, Verso 16. 16. Dice la escritura 22, 16. que sus manos y sus pies serían horadados o perforados. The scripture says that his feet would be perforated. Dice la escritura, The scripture says, porque perros me han rodeado, because dogs have compassed me. me ha cercado cuadrilla de malignos. The assembly of the wicked have enclosed me. Horadaron, horadar es perforar, mis pies, They pierced mis my manos, hands and my feet. contar puedo todos mis huesos. I may tell
all my bones. Entre tanto ellos me miran y me observan. They look and stare up to me. Repartieron entre sí mis vestidos They part my garments among them, y sobre mi ropa echaron and suertes. cast lots upon my vestures. Este cumplimiento lo tenemos en San Juan capítulo 20, This compliance is in John capítulo 20, 20. verso 25 al 27. John 20, 25 to 27. Dice la escritura, The scripture says, le dijeron pues los otros discípulos, the other disciples said unto him, al Señor hemos visto. we have seen the Lord. Y él les dijo, hablando Tomás, And he says, Thomas speaking, si no viera en sus manos la señal de los clavos, if I do not see in his hands the signs in his hands, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, and I would place my hand or my finger in the place of the nails, y metiere mi mano en su costado, no creeré. and trust my hand unto his side, I will not believe. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, And 8 days after, his disciples were within, y con ellos Tomás. with him Thomas. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, Jesus came while their doors were shut, y se puso en medio y les dijo, and stood in the middle and said, paz a vosotros. peace be unto Y you. le dijo a Tomás, And he said unto Thomas, pon aquí reach, tu dedo y mira mis manos, insert thy finger, y acerca tu mano y métela en mi costado, and behold my hand, and reach, y no hand, seas incrédulo sino creyente. and thrust into my side, and be not. Otra vez habló el Padre Celestial con cumplimiento en el Nuevo Testamento. Again he spoke again in the New Testament Vamos al libro de los Salmos, capítulo 34. or in the Old Testament. We go back to Psalms, Libro de los Salmos, capítulo 34, Psalms 34, verso 20. verse 20. Dice la escritura, Psalms 34, verse 20. muchas son las aflicciones del justo. Many are the afflictions of the just. Y mire que estaba hablando era de Cristo, And he was speaking about Christ, porque Él es el único justo. because he is the only just. Pero de todas ellas lo librará el Señor. But of all of them, the Lord will deliver him. Él guardará todos sus huesos, He will save all of his bones. y ni uno de ellos será quebrantado. And neither no one of his bones will be broken. Y el cumplimiento lo vimos en San Juan capítulo 19. And the compliance, we see it in John 19? 19, John 19, verso 32 al 36. 32 to 36. San Juan capítulo 19, John 19, verso 32 al 36. verse 32 to 36. Dice la escritura, vinieron pues los soldados, verso 32, Verse 32 says, y quebraron las piernas al primero de los que estaban en la cruz, then they came, the soldiers came, and they broke the legs of the first and of the others which were crucified with him, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. same as the other that was crucified with him. Mas cuando llegaron a Jesús, But when they came to Jesus como le vieron ya muerto, and saw that he was already dead, no le quebraron sus piernas, they did not break his legs, cumpliéndose la palabra que había dado el Padre Celestial. complying with the word that the celestial Father had given. Vamos al Salmo 35, verso 11. We go back to Psalms 35:11. El Padre dijo por medio del rey David The Father said through the King David que él sería acusado con falsos testigos. that he would be accused
Libro de los Salmos, capítulo 35, 35, Psalms 35, verso 11. verse 11. Dice la escritura, The scripture says, se levantan testigos malvados false witnesses did rise up. de lo que no se me preguntan, They, where they was not known. verso 12 dice, me devuelven mal por bien, Verse 12 says, they reward me evil for good, para afligir a mi alma. to scorn my soul. Y este cumplimiento lo vimos en el libro de Marcos capítulo 14. And this compliance we see it in Capítulo 14, verso 57. Mark 14:57. Dice la escritura así. Entonces levantándose unos, Mark 14. entonces levantándose unos, Some getting up, dieron falso testimonio contra él. they gave a false testimony against him. Otro cumplimiento de la palabra. Another compliance of the word. Vamos al Salmo 35, And we go to Psalms 30, capítulo 35. 35 de los Salmos, Psalms 35, verso 19. 19. Dice la escritura lo siguiente. The scripture says, Verso 19 dice, verse 19, no se alegren de mí let not them that are mine los que sin wrong, causa son mis enemigos. where they rejoice over me. Y este cumplimiento se dio en Juan capítulo 15, verso 25. This compliance was in King, San Juan capítulo 15, verso 25. John 15:25. Dice la escritura, The scripture says, pero esto es para que se cumpla la palabra but this was so that the word will be met, que está escrita en su ley, en la ley del Padre that Celestial. it is written in his celestial law. Sin causa me aborrecieron. Without any cause, they hated me. Otro cumplimiento. Another one of his compliance. El Padre volvió a hablar sobre su Hijo. The father spoke again over his son. Y en Salmo 40, versos 7 y 8, In Psalms 40, dice 7 and que 8, Él, it says that he, su Hijo, his son, vendría a hacer su voluntad, would come to do his will, la del Padre, the one of the Father, no la de Cristo. not the one of his son. Por eso usted encuentra en el capítulo 14 de San Juan That's why in the book of John 14, you y find, en todos los evangelios in all of the Gospels, que Cristo no trajo un mensaje nuevo. that Christ did not bring a new message. Las buenas nuevas de salvación The new news of salvation es recordarle al pueblo que vuelva a Dios, al verdadero. is to remind the people to come to God, the true God. Porque por eso en el capítulo 40 del libro de Salmos, That's why in the book of Psalms 40, versos 7 y 8 dice el Padre Celestial, 7 and 8, the celestial Father says, he aquí vengo, then said I en know, en el rollo del libro está escrito de mí, in the volume of the book it is written of me, el hacer tu voluntad. and delight do your thy will. Dios mío, Oh my God. mire cómo estaba la profecía, que él nombraba al Padre como su Dios también. You see how the prophecy was that he named the Lord as his God as well. Dice, Dios mío, me ha agradado. Lord, oh my God, he, Verso 8, capítulo 40. Léalo the law completo. is written in my heart. Amen. I delight to do my will. Oh my God, ye thy law is written in my heart. Amen. Y tu ley está en medio de mi corazón. And the law is within my heart. Oh Santo. El cumplimiento de esta palabra fue
dada por el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, Compliance to this word was given in the book of Hebrews capítulo 10, verso 7. 10:7. Dice la escritura, Hebrews 10. Espera. Hebreos capítulo 10, verso 7. Es impresionante cómo todo lo que el Padre Celestial habló tuvo un perfecto cumplimiento en Cristo. Amen. It's impressive how everything that the Lord Y spoke, está escrito en la bendita palabra de Dios y corroborado. and it is all written in the word of the Lord. Dijo Cristo y dice el apóstol Pablo en Hebreos 17. The book Hebrews 10:7. Dice, he aquí vengo, oh Dios. Then said, I come, in the volume of the book. Mire cómo es de hermosa la palabra de Dios. Look how the word is so beautiful, Y cómo confirma que existe un Padre celestial. and how it confirms that there is a celestial Father, Y cómo comprueba la obediencia y el sometimiento de Cristo a su Padre. and how it proves the obedience and the him subjected himself to his Father. Dice la palabra, dice el apóstol Pablo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. The word says, the apostle Paul says, the Lord, I come to do your will. Como en el rollo del libro está escrito de mí. In the volume of the book, it is written of me. Esto es tremendo. And man, this is tremendous. Salmo 41:9. Psalms. Vamos al Salmo 41:9. 41:9. Salmo capítulo 41, verso 9. Mire lo que dice la escritura. 9. Dice que sería traicionado por uno de sus amigos. The word says that he would be given up or through one of his. Mire lo que dijo el Padre por medio del rey David. Look what his father said through David. Aún el hombre de mi paz, You, my own familiar friend, en quien yo confiaba, in whom I trusted, el que mi pan comía, which did eat of my bread, alzó contra mí el calcañar. had lifted up his heel against me. ¿Ven el cumplimiento de Génesis 3:15? You see the compliance of Genesis 3:5? Que la simiente de la mujer le heriría en la cabeza a la Amén. simiente de la serpiente. Amen. That La simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza. the seed of the serpent would hurt the seed, Y la simiente de la serpiente heriría and the seed of the serpent would hurt a la simiente de la mujer en el calcañar. the seed of the woman in thy heel. Cumplimiento. The compliance is right here. Lucas 22:47. Luke 42, Libro de Lucas capítulo 22, 22, verso 47. 47. Dice la escritura. Mientras él aún hablaba, While he was speaking, se presentó una turba, there was mucha gente. lots of people, Y el que se llamaba Judas, and the one that was named Judas, uno de los 12, one of the 12 disciples, iba al frente de ellos y se acercó a Jesús he was in front of him, and he got close to Jesus para besarle. to kiss him. Entonces Jesús le dijo, Judas, But Jesus said unto him, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? betrayed you the Son of Man with a kiss? ¿Ven lo que dice ahí? Hijo del Hombre. You see what it says right there? It says, Son of God. Para que usted entienda la profecía de Daniel capítulo 7, verso 13 y 14. So you can understand the prophecy in Daniel. ¿Daniel qué era? Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. 13 and 14. La Biblia dice The
The Bible says que el profeta Daniel that the prophet Daniel, vio a uno con semejanza de hijo de hombre he saw one with the image of a man. acercarse al trono del anciano de días. He got close to the throne of the Ancient of Days. Y Jesús le dijo a Judas que él And Jesus, era el hijo del hombre. and Jesus said to Judas that he was the Son of Man. Y Juan en Apocalipsis capítulo 1 And John in Revelations chapter 1, también vuelve a mencionar al hijo del hombre he also he mentions him again, the que Son of tiene Man, las 7 estrellas del Padre en su mano. that has the 7 stars in his hand. Y en el capítulo 5 And in chapter 5, dice que fue el que fue inmolado en la cruz del it Calvario. says that he was the one that was in Calvary. Dice la escritura otra vez, habló el Padre Celestial por medio del rey David. And the scripture says again, the Father speaking through the King David, Hablando de que el trono de su hijo speaking that the throne of his son sería eterno. would be eternal. Libro de Salmos capítulo 45, Psalms 45, verso 6. 45:6. Salmos capítulo 45, verso 6. 45:6. Mire lo que dice la escritura. Look what the scripture says. Tu trono, oh Dios. Thy throne, O God. Ve que David You see that David también tuvo la visión also had that vision y la revelación que tuvo el apóstol Pablo and the revelation that the apostle Paul had de que a Cristo lo nombrarían Dios también. that to Christ they would also name him Christ. Léase Hebreos Oh, capítulo 1, Read Hebrew 1, verso 8. Ahí está el cumplimiento. and the compliance is in verse 8 de qué? Hebreos capítulo 1, Hebrews 1, verso 8. Hebrews 1:8. Dijo el apóstol Pablo, The apostle Paul said, mas del Hijo dice, but of his son he says, ¿era que uno qué? Hebreos 1:8, 1:8 of Hebrews. tu trono, oh Dios, It says, but to the Son, thy throne, O God, por el siglo del siglo, forever and ever, cetro de equidad, has righteousness, cetro de equidad. scepter of righteousness. Verso 8, lee todo el Sí, verso pero 8. Lee el verso 8 completo. But unto the Son of, he said, thy throne of God is forever and ever. Ven el- A ve- scepter, the scepter of righteousness. ¿Ven el cumplimiento? It's Es the scepter increíble of thy esto. kingdom. It's incredible. La Biblia dice que Dios mismo dijo que Él The Bible said that himself, ascendería o subiría that he would descend a la diestra del Padre Celestial. to the right of the celestial Father. Eso está en Salmo 68, In Psalms 68, verso 18. 68, 18. Vamos rapidito, por favor, que el tiempo nos está corriendo. Salmo 68, Psalm 68, 18. verso 68, 18. 18. Dice la escritura, The scripture says, subiste a lo alto, thou hast ascended cautivaste la cautividad on high, thou hast led captivity captive, y tomaste dones para los hombres and hast received gifts from men, y también para los rebeldes, and ye for the rebellious also, para que habite entre ellos that the Lord God might dwell Yahweh, among them. Dios. God. Está su perfecto cumplimiento en San Marcos capítulo 16, verso 19. Mark 16, 19.
Vamos al libro de San Marcos, capítulo 16, verso 19. Mark 16, 19. Dice la escritura, The scripture says, y el Señor, the Lord God. hablando, ¿sí ve que no dijo Dios ya, sino dice Señor? It says, Sir, Lord. Y en el Nuevo Testamento, cuando cuando van a hablar de Cristo, And in the New Testament, when they're going to speak about Christ, es increíble, nunca lo mencionan como Dios. it's incredible. They never mention him as God, Porque Pablo quería separar because Paul wanted to separate para que se entendiera perfectamente quién es el Padre y quién es el Hijo. so that you would see perfectly who the Father was and who the Son was. Por eso se refiere en el Nuevo Testamento a Cristo como Señor de señores y Rey de reyes. That's why it refers to Christ as Lord of Lord. Y dice Marcos en el capítulo 16, verso 19. Mark 16:19 it says, Y el Señor, and then after the Lord, después que les habló, after he had spoken unto fue recibido arriba en el cielo them, he was received up into heaven y se sentó a la diestra, a la derecha del Dios, and sat on the right hand of God. del Amen. Padre Celestial. Amen. Of the celestial Father. Amen. ¿Ve cómo la teología de la unicidad se va al piso? Porque Él se sentó a la derecha del Padre Celestial, del Dios omnipotente de Yahweh. Because he sat at the right hand side of the celestial Father, Yahweh, Conocido como Jehová de los ejércitos. known as Jehovah. Wow. Salmo 69:9. Psalms 69:9. Vamos al Salmo 69, verso 9. Psalms 69:9. Dice la Escritura que Él tendría celo por la casa del Padre Celestial, la casa de He Dios. would have that jealousy for the house of the Lord, Y que ese celo lo consumía. and that jealousy consumed him. Dice el verso 9. Verse 9 says, Porque me consumió for the zeal el celo de tu casa of thine house has eaten me, y los denuestos de los que te vituperaban. and of the ones that reproached you Cayeron sobre mí. and fell upon me. El cumplimiento está en el libro de San Juan, capítulo 2, verso 17. And in John 2, Capítulo 2, verso 17 del libro de San Juan. John 2:17, you see the other text in the New Testament. Dice la Escritura, hablando del momento en que echó a los mercaderes del templo. Talking about the people that he casted out of the temple. Dice en el verso 17 que se acordaron sus discípulos In verse 17, verse 2:17, que estaba escrito, his disciples remember that it was written, el celo de tu casa me consume. the zeal, of thine house has eaten me. Vamos al libro de Salmo, capítulo 69, verso 21. Psalms 69:21. Sí. Psalm 69:21. Y dice la Escritura que el Padre le habló a David. The scripture says that the Father spoke to David. Me pusieron además hiel por comida. They gave me also gall, Y en for mi my sed meat, me dieron a beber vinagre. and in my thirst they gave me vinegar to drink. Este cumplimiento está en Mateo 27, verso 34. Libro de Mateo, In the book of Matthew, it's a compliance. capítulo 27, verso 34. 27:34. Dice la Escritura que le dieron a Cristo a beber vinagre. The scripture says that they gave him to drink vinegar, Mezclado con hiel. that it was mixed with gill. Pero después de haberlo probado, But after he had tasted it, no quiso beberlo. he did not want to drink it. Vamos al libro de Salmo 109. We're
We're going to go to Psalms 109. Salmo capítulo 109, Psalms 109. verso 4. 109. El Padre dijo que Él oraría por sus enemigos, intercedería por sus enemigos. The Father said that He would intercede for His enemies. Dice la Escritura en el libro de los Salmos: The scripture says in the book of in the Psalms 109, en pago de mi amor for my love, me han sido adversarios, they are my adversaries, mas yo oraba. but I give myself unto prayer. Bendito su nombre. Glory. El cumplimiento está en el libro de Lucas capítulo 23. In Luke 23, you find the compliance. Lucas capítulo 23, Luke 23. verso 34. Luke 23, 34. Dice la Escritura: y Jesús decía, 34, ¿verdad? 34. sí, y Jesús decía, Then Jesus said, Padre, Father, perdónalos, forgive them, porque no saben lo que for hacen, they know not what they do. orando por sus enemigos. And they prayed, and he prayed, and they prayed Tremendo. Vamos al libro de Salmo capítulo 109. his enemies. We're going back to Psalms Salmo capítulo 109, 109, verso 8. verse 8. Habla de algo muy tremendo. It's speaking about something very tremendous. Dice que el puesto o el oficio de quien lo traicionó, It says the official of the one that gave him up, o sea, el puesto de apóstol or in other words, the title of apostle que ocupaba Judas Iscariote, that Judas Iscariot sería ocupado por otro. would be occupied by someone else. Dice el verso 8, y sean sus días pocos, Let his days be few, y tome otro su oficio. and let another take El his- cumplimiento lo vemos en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, verso 20. 120. Libro de Hebreos capítulo 1, verso 20. Hebrews 1. Perdón. Libro de Hechos. Es libro de Hechos, no Hebreos. Hechos capítulo 1, verso 20. The book, it's Acts 1. Hechos 1. capítulo 1, verso 20. Dice la Escritura: porque está escrito, That's 120. The scripture says, for it is written en el libro de los Salmos, in the book of Psalms, sea hecha desierta su habitación, let his habitation be desolate, y no haya quien more en ella, and let no one dwell, y tome otro su oficio. and his bishopric. Es tremendo. Salmo 110, verso 1. Psalms. Salmo 110, verso 1. Ya casi terminamos. Psalms 110, verse 1. En lo que se hablaba del Hijo en el Antiguo Testamento y su cumplimiento. In where it was spoken about his son En el Nuevo. and his compliances. Dice la From the Escritura. Old to the New. In Psalms 110, the scripture says, Y miren lo que decía David. look what David said. David ya le conocía David already knew him, y se expresaba de su Señor. and he was expressing himself unto his God. Miren lo que dice David. Dijo, Jehová dijo a mi Señor, And it says, the Lord said unto my Lord, siéntate a mi diestra sit there at my right, hasta and que ponga a tus enemigos until I make thine enemies por estrado de tus pies. thy footstool. Man, Es espectacular cuando uno lee los salmos y los analiza. it's spectacular when you read the Psalms and you analyze them. Porque aunque David vivió en un tiempo pasado antes de Cristo, Because even though David he lived in the past times before Christ, recibió la revelación del Hijo de Dios. he received the revelation of the Son of God. Y David le llamaba Señor. And David called him Y Lord. muy poco se habla de estas profecías que habló David. Very few people speak about these prophecies
that David spoke about. y no fue tomado por profeta. And he was not taken as a prophet. Pero casi todos los libros de los Salmos, But most of all of the books in the Psalms, me atrevería a decir algo importante, I would say something very important. hablan más de Cristo They speak more about Christ que el libro profético de Isaías que habló del Mesías. than the prophetic book of Isaiah that spoke about the Messiah. Toda la Biblia en el Antiguo Testamento All of the book in the Old Testament hablaba de Cristo, would speak about Christ. y en el Nuevo Testamento And in the New Testament, vemos su perfecto cumplimiento. we see his perfect compliance. Oh santo, el cumplimiento está en Mateo 22:44. The compliance is in Matthew 22, verso 44. 22, 40, ¿qué? 40, Mateo capítulo 22, verso 44. 22, 44, Matthew. El título es ¿de quién es hijo el Cristo? The title is Who is Christ, the Son of? Él dijo, como David en el Espíritu le llama Señor. He said, like David in the Spirit, he calls him. ¿Por qué Lord. David en el Espíritu le llamaba Señor? Why did David call him Lord in the Spirit? Si David le llama Señor, ¿cómo es hijo de David? So if the Lord spoke, called him son, No how era is he hijo de David, son of David? He wasn't the son of David. es hijo del Dios He viviente. was the son of the living God. Es increíble, por eso a David le fue revelado That's why it was revealed unto David. que él se sentaría, no David, sino el Hijo de Dios se sentaría a la diestra del Padre Celestial. That the Lord would sit at the right hand side of the celestial Father. Qué cumplimiento tan tremendo. Wow, it's a tremendous. Salmo 110:4. Libro de los Salmos, 110:4. capítulo 110, verso 4. Psalms 110. Dice la Escritura, juró Jehová, The scripture says that the Lord has sworn, y no se arrepentirá. and he will not repent. Tú eres sacerdote para siempre, You are a priest forever and ever, según la orden de Melquisedec. according to the order of Melchizedek. Ahora sí entiende por qué Pablo hablaba de Melquisedec en el libro de Hebreos. Now you understand why Paul spoke of Melchizedek in the book of Hebrews? Porque el Padre Celestial lo había revelado por medio del rey David. Because the celestial Father had revealed it unto him through King David. Esto es algo tremendo. This is tremendous. Hebreos capítulo 5, verso 6. Hebrews 5, verse 6. Hebreos capítulo 5, verso 6. Hebrews 5, verse 6. Dice la Escritura, The scriptures como say, también dice en otro lugar, as he says unto in another place, tú eres sacerdote para siempre, you are a priest forever según el orden de Melquisedec. after the order of Melchizedek. Y habla de Cristo. And he speaks about Christ. Qué cumplimiento más tremendo. What a tremendous compliance. Wow. Vamos al Salmo 118. Let's go to Psalms 118. Salmo 118, Psalms 118. verso 26. 118, 26. Sí, señora. 118. Algo que ratifica Isaías 43, verso 10. Something that rectifies Isaiah, Isaiah's qué? Capítulo 43, verso 10. Isaiah 43:10. Dice la Escritura aquí en el Salmo, Psalms 119, espérate, 118. verso 26. 18:26. Bendito 18:26. Blessed, el que viene en el nombre de Jehová. blessed be he that comes in the name of the Lord, Jehovah. Quiero que vayamos a Isaías 43 I want you to go to the book of Isaiah. para ver algo muy importante. Isaiah qué? Isaías capítulo 43. Isaiah 43. Dice el verso 10, y aquí los de la teología de la unicidad se confunden también. And
that believe in the oneness get confused here also. En el verso 1 dice, así dice Jehová. In verse 1, it says, this is how Jehovah says, Creador tuyo, oh Jacob, Creator of thee, O Jacob, y formador tuyo, oh Israel. and he that forms thee, O Israel. No temas porque yo te redimí, Fear not, for I have redeemed. yo te puse nombre, mío eres tú. Redeemed thee. I have called thee by name. En el verso 3 dice, In verse 3 it says, yo Jehová Dios tuyo, for I am the Lord thy God, el Santo de the Israel, Holy One of Israel, tu Salvador. the Savior. Por eso muchos piensan que Jehová es el que va a venir. That's why many think that Jehovah is the one that's going to come. Y piensan que Cristo se manifestó como Padre. And they believe that Christ manifested himself as a father, Y que luego se manifestó como Hijo. and then he manifested himself as a son, Y que luego se manifestó como Espíritu. and then he was manifested as a spirit. Pero en el verso 10 de Isaías 43, But verse 10 of Isaiah 43, la Biblia dice que vosotros somos testigos. the word says that we are witnesses. ¿Pero testigos de qué? But witnesses of what? No testigos de Jehová. Not Jehovah's Witnesses. Dice muy claro, It says it very clear. dice Jehová y mi siervo que yo escogí, And my servant, whom I have chosen, it says, para que me conozcáis y creáis. so that ye may know me, know and believe me, Y entendáis que yo mismo soy. and understand that I am He. Antes de mí no fue formado Dios, Before me there was no God, ni formed, lo será después de mí. Está hablando Jehová o Yahweh. neither shall there be after me. Yo, Jehová. The one that's speaking is Jehovah. or Y fuera de Jehovah. mí no hay quien salve. It's Jehovah, and no one away from me. Si se fijan que él habló de su escogido, su enviado, su elegido, You see that he spoke about his chosen one, es algo tremendo. something tremendous. Y el cumplimiento está en Mateo capítulo 21, The compliance is in Matthew verso 9. Capítulo 21, verso 9. 1:9. Dice la escritura, y esto deja por el piso también la teología de la unicidad. Matthew 21:9. And Verso it 9 reads, dice, la gente que iba delante, the people that were ahead. or y that está were in front. hablando de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. And it's talking about the entrance, the triumph entrance. Y que iba detrás, aclamaba diciendo, They were coming, they cried, saying, escuchen esto, Hosana, Hosanna, Hosana, Hosanna, al hijo de David. the son of David. Y miren lo que dice la escritura. And look at what the scripture La says. gente en el tiempo de Cristo la tenía muy clara. The people in the time of Christ had it very clear. Pablo el apóstol la tenía clara. Paul the apostle also had it very clear. David el rey la tenía muy clara. And David, the King David also had it very clear Que el Señor de señores y Rey de reyes that the God of God and King of Kings, es el hijo del Dios he viviente. was the God of the living God. Por eso The Son of the living God. por eso decían acá, bendito, That's why they said, bendito, they cried, blessed, el que viene en el nombre del Señor. he that comes in the name of the Lord. Hosana en las alturas. Hosanna in the highest. Entonces notamos algo muy tremendo. So we note something tremendous. La Biblia menciona a Dios como el Padre Celestial, The Bible mentions as God as the celestial Father. el mismo anciano de días que The habla same Daniel. Ancient of Days, the one that Daniel speaks about.
el que está sentado en el trono, como dijo Juan en Apocalipsis. He that is sitting in the throne, like John said in Revelations. En lo mismo que dice en segunda de Juan, The same thing that it says in the 2nd of John, cuando se habla de la verdadera doctrina. when it speaks about the true doctrine. Léalo, dice el Padre y el Hijo. It says the Father and the Son Es la verdadera is doctrina. the true doctrine. Y la Biblia dice And the Bible says en San Juan 14:16 in John 14:16, que el Padre Celestial 14:16, that the celestial Father enviaría otro consolador cuando Cristo subiera a los cielos, would send another consolidator whenever Christ would go up to the heavens, conocido como el Espíritu Santo de Dios, known as the Holy Spirit of God, quien nos guiaría a toda la verdad, who would guide us in all truth, quien nos enseñaría todas las cosas, and He would show us everything en nombre de Cristo. in the name of Christ. Tremendo. Creo que terminamos el panorama. Toda la información que necesitábamos para saber que es el Padre quien es y quién es el Hijo. Y vamos a empezar, si Dios nos lo permite, And we're going to start, if the Lord wills, el próximo jueves. this coming Thursday. Vamos a mirar todo el panorama bíblico We're going to see the full biblical panoramic sobre qué muestra la Biblia de quién es Jesucristo. so what the Bible talks about as to who is Jesus Christ. Porque así como la Biblia sí muestra quién es verdaderamente Dios, Because the Bible does show who truly is God. ¿cuál es su nombre verdadero? And what is his true name? La Biblia también muestra quién es el Hijo de Dios. The Bible also demonstrates and shows who is the Son of God. Cómo se manifestaba o mostraba en la antigüedad. How he manifested himself in the Old Testament, En la época de los patriarcas, in the time of the patriarchs, en la época mosaica, in the Mosaic time, en la época de los reyes, in the time of the kings, en la época del rey David, in the times of King David, en la época de los profetas. and in the time of the prophets. Cómo se manifestó como hombre How he manifested himself as man mientras estuvo entre nosotros. while he was within us. ¿Y qué está haciendo ahora? And what is he doing now? ¿Y qué vendrá a hacer por nosotros? And what he'll come and do. Ese es tu Dios. That is your God. Conócelo. Know him. Hay que salir We must y step out terminar and finish con este desconocimiento tan absurdo y tremendo with this unknowing, absurd, not knowing who Jesus and God and the Holy Spirit are, que existe sobre Dios. and what it exists overall. No solo es un espíritu que está en los cielos, He's not only a spirit that's in the heavens, es un ser real, he is a true being. es el juez, He is the judge. es tu Dios, He is your God. es mi Dios He's my God. y tiene nombre propio. And his name, he has a La proper name. iglesia verdadera And the true church que se prepara para las bodas del Cordero that is preparing for the weddings of the Lord tiene que adquirir el conocimiento must acquire this knowledge y tiene que salirse de las costumbres grecorromanas que se recibieron por herencia. and must get out of those customs, those Roman Greek customs, Y tenemos que dejar de decirle simplemente Dios. and we must stop calling him simply God. Porque si tu Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, Because if your God is the same God of Abraham, Isaac, and Jacob, tiene nombre propio he has a proper name. y debemos pronunciarlo como Él se llama And we must pronounce his name as his name. y no seguir más con la herencia romana y de Grecia. And we must pronounce him without going back to that Roman Greek inheritance. Y that si was le left. pareció tremendo este estudio o este panorama sobre quién es Dios, And if you thought that this was tremendous,
as to who is God. Según la Biblia, According to the Bible, prepárese, prepare yourself porque vamos a empezar a hablar de Cristo. because we're going to start talking about Christ. Y después prepárese, And then prepare yourself. saque su Biblia, Bring your Bibles out porque con nosotros va a estudiar because you're going to study with y va a us. adquirir conocimiento. And you're going to acquire that knowledge. Y después empezaremos a mirar de acuerdo a la Biblia. And then we're going to keep on looking according to the Word. ¿Quién es el Espíritu Santo? Who is the Holy Spirit? ¿Qué es el Espíritu Santo? What is the Holy Spirit? ¿Y por qué la Biblia nunca menciona And why is it that the Bible never mentions adoración y alabanza al Espíritu Santo? worship or praying to the Holy Spirit, Sino solamente honra, but only honor, porque proviene del trono de Dios, because it comes from the throne of God, pero no es Dios but it is not God, y tampoco es Cristo, and it is not Christ. pero es nuestra guía, That is good. nuestra But guía He is our guidance para llegar al camino, to go to get to that path, a la verdad y la vida, to the truth and the life, que es Cristo. which is Christ. Amen. Glory to God. Amen. Mucha información. Esperamos que hayan puesto todo esto, que lo hayan apuntado. Si no lo apuntaron, regresen para atrás al video este y pueden agarrar todas las citas bíblicas. Ustedes mismos pueden ir para atrás a su Biblia y volver a mirarlo, a analizarlo y mirar en verdad quién es Dios. ¿Qué es lo que usted conocía? ¿Creía que Dios era Jesús, como yo lo creía por mucho tiempo? ¿O usted también sabe que Dios es Dios y Jesús es Jesús? Amén. El Dios y el Hijo de Dios. El Dios y el Hijo de Dios, así es, porque es el que está sentado en el trono Ahí al lado del trono. y al lado del trono es su Hijo. Amén. El que está al lado del trono. Apocalipsis capítulo 5, verso 12. 5:12. Bueno, mis amados hermanos, se nos acaba el tiempo por hoy. Vamos a tener que entregar la programación de la KCKM AM 1330 AM desde la ciudad de Monaghan. Un saludo a toda la iglesia del Cordero de Dios que está en Odessa, que está en Pecos, en Carlsbad. Nos dimos cuenta que hasta allá llega la señal. En El Paso, Hasta El Paso, toda esa área, en Vancouver, México, y por la online. Un saludo a todas las naciones de Latinoamérica y del mundo que nos están escuchando. Próximo jueves, si Dios lo permite, ya estaremos con la hermana Jolie aquí otra vez. Amén. Y estaremos iniciando. Por favor, no se pierda la programación. Y si tiene alguna duda, tranquilo, para eso está el Messenger. Pregunte todo lo que quiera, le responderemos con las Sagradas Escrituras. O si genera un tema espectacular, porque ya algunos hermanos me han preguntado ciertas cosas, prepararemos un programa para responder públicamente con la Biblia en la mano. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo jueves y despedimos a toda la radio audiencia de la KCK en el mundo entero. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.